Vamos a hacer este ejercicio de dinámica apropiado para física y química de primero bachillerato. Dice que disponemos de una masa 1 de 5 kilogramos. Esta masa 1 parece ser de 5 kilogramos. Sobre un plano inclinado, un ángulo de 30 grados, ¿vale? Que está unido a otro de 20 kilogramos. Este es de 20 kilogramos, ¿vale? M2. Que está unido mediante una cuerda inextensible, es lo típico de las cuerdas, y de masa despreciable, igual, que pasa por la garganta de una polea, igualmente de masa despreciable, y además sin rozamiento, que debería ponerlo ahí. De tal manera que este cuerpo M2 cuelga. Bien, la situación está clara. El rozamiento del cuerpo 1 con la superficie del plano inclinado está caracterizado por un coeficiente de 0,1. Hallar la aceleración, tenemos que hallar la aceleración y la tensión. Bien, empezamos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en todos los ejercicios de dinámica? Bien, pues lo primero es dibujar todas las fuerzas. Parece claro que aquí tenemos el peso 1 y aquí tendremos el peso 2. La reacción del suelo al cuerpo la llamamos normal y sería esta. Como están enlazados, pues tenemos aquí una tensión y otra tensión que es la misma. La misma cuerda, si no es inextensible, tienen la misma tensión en ambos extremos. Y además tenemos una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. Creo que tenemos dibujadas ya todas las fuerzas que actúan. P1, P2, TT, normal, fuerza de rozamiento. Resulta que para aplicar las leyes de Newton, lo primero sería dibujar las fuerzas. Y ahora elegir un sistema de referencia, de tal manera que el eje de las X esté en la dirección y sentido del movimiento. Parece razonable pensar que si esta tiene 20 kilogramos y esta tiene 5, el movimiento va a ser hacia allá. Con lo cual el eje X en la dirección y sentido del movimiento debe ser este para este cuerpo y para este cuerpo debe ser este. Y el eje Y pues perpendicular. En este caso el eje Y pues creo que no nos va a servir para nada. Perpendicular a la dirección del movimiento. Lo siguiente sería descomponer las fuerzas que no caigan sobre los ejes. Es muy fácil darse cuenta que la que no cae sobre los ejes aquí es P1, con lo cual tendremos un P1Y y un P1X. Y habría que descomponerlo considerando que este ángulo es el mismo que este, como ya hemos visto en varias ocasiones. El caso es que P1X, al descomponerlo, será P1 por el seno, porque está enfrente del ángulo. P1X será P1 por el seno del ángulo, por el seno de 30. P1 por el seno del ángulo, o sea, M1G por el seno del ángulo. Y P1Y, fíjense que P1Y toca con el ángulo, pues sería M1G P1 por el coseno del ángulo. Perfecto. Una vez hecho esto, pues habría que aplicar la segunda ley de Newton a cada cuerpo y a cada eje. Y empezamos. Empezaríamos con el cuerpo 1. Bueno, pues para M1, pues sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton es igual a m por a. Evidentemente a nivel vectorial esto es un rollo. Lo mejor es decir, en el eje X, para M1, sumatoria de fuerzas en X será igual a M1 por A. Fíjense que pongo A porque la aceleración del cuerpo 1 va a ser igual que la que pongamos aquí del cuerpo 2 porque están enlazados, se mueven solidariamente uno con el otro, a la misma aceleración. Por eso no pongo A1 y después A2, es una única aceleración. Fuerzas en X, tengo la tensión, el P1X y la fuerza de rozamiento. Y la tensión es la que va a favor del movimiento, es positiva según mi sistema de referencia. Por eso es tensión menos P1X menos la fuerza de rozamiento. Fíjense que tengo que la tensión menos P1X, que es M1G seno de alfa, M1G seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento es igual a M1 por A. Fuerza de rozamiento. Esto me plantea un problema. El problema que me plantea es que, como la fuerza de rozamiento es nu por la normal, pues necesito utilizar la ecuación de segunda ley de Newton en el eje de la Y.
sumatoria de fuerzas en I será igual a M1 por la aceleración en el eje de las Y. Este tío no va dando saltos, no se mueve en el eje de las Y. Por eso hemos elegido el eje X en la dirección del movimiento, para que en el eje de las Y no haya movimiento, no haya aceleración. Y fíjense que nos queda que la normal es igual a P1I, porque la normal, que es la positiva, menos P1I, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, la normal sería igual a P1I. O sea, que volviendo a la ecuación anterior, que la dejamos a medias, tensión menos M1G seno de alfa, que era P1X, menos la fuerza de rozamiento, que es nu por la normal, es igual a M1 por A. O sea que la tensión menos M1G seno de alfa menos nu por la normal, que coincide con P1I, que es M1G coseno de alfa, M1G coseno de alfa, será igual a M1 por A. Fíjense que esta es la ecuación para el eje de las X para M1. Tensión menos P1X menos fuerza de rozamiento, que lo hemos hecho bien. Nos vamos ahora a M2. En M2, cuando aplicamos la suma de fuerzas es igual a M2 por A, sumatoria de fuerzas en el eje de las X, el del movimiento, es igual a M2 por A, pues me queda algo sencillo. Me queda P2, que es la positiva según mi sistema de referencia, menos la tensión es igual a M2 por A. O sea, P2, M2 por G, menos la tensión, será igual a M2 por A. Bien, fíjense que tenemos una ecuación, otra ecuación para M1, para M2, y las incógnitas son precisamente lo que nos piden, la aceleración y la tensión. Porque todo lo demás es conocido, la aceleración y la tensión, y todo lo demás es conocido. Esto no cabe duda que es un sistema de ecuaciones. Voy a copiarlas de nuevo. Seno de alfa, estoy copiando esta, M1G coseno de alfa es igual a M1 por A. Y la otra, M2 por G menos la tensión es igual a M2 por A. Bien, hasta aquí llega la física y ahora vienen las matemáticas. Esto es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y la mejor manera, teniendo en cuenta que están cambiados los signos de la tensión, es hacerlo por reducción. Esto más esto será igual a esto más esto. Fíjense que cuando sumo se me van las tensiones y lo que me queda es que M2 por G, positiva, menos M1G seno de alfa, menos nu M1G coseno de alfa, es igual a la suma de estos dos miembros, M1 más M2 por A, sacando factor común. O sea que la aceleración será igual a todo esto dividido entre M1 más M2. Vamos a ver lo que vale todo esto. Voy a la calculadora a ver qué es lo que nos devuelve. Resulta que M2 por G, M2 es 20. 20 por 9,8 menos M1 por G por el seno de 30. M1 es 5 por 9,8 por el seno de 30. Y ahora le resto 0,1, que es nu, nos lo dieron antes, por M1, que es 5, por 9,8 por el coseno de 30. Y esto me da 167,26. 167,26. Y M1 más M2, pues esto es fácil porque 20 más 5, 25. O sea que la aceleración será 167,26 dividido entre 25. 6,69. 6,69. Si no me he equivocado, esta es la aceleración. Voy a comprobar los cálculos. Sería M2 por G, 20 por 9,8, menos M1, 5 por 9,8 por el seno de 30, y le resto nu 0,1 por 5, que era M1, por 9,8
por el coseno de 30. 167,26 dividido entre 25, efectivamente 6,69 metros segundo al cuadrado. Bien, ya tenemos la aceleración y nos piden la tensión. ¿Cómo saco la tensión? Pues me voy a la otra de las ecuaciones. Dice que m2 por g menos, voy a pasarlo para allá, m2 por a será igual a la tensión. O sea que la tensión será m2 por g, m2 era 20 por 9,8, menos m2 que es 20 por la aceleración, 6,69, 62,2. Déjenme comprobar. 20 por 9,8 menos 20 por la aceleración, 6,69, 62,2 newton. Esta es la tensión y esta es la aceleración, que era lo que nos pedía en el ejercicio. Hallar la aceleración y la tensión de la cuerda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Yo creo que lo hemos hecho muy bien, porque hemos cogido y hemos utilizado solo los datos numéricos al final. Espero no haberme equivocado. Y durante todo el tiempo hemos estado jugando permanentemente con las letras. ¿Para qué? Para que las ecuaciones no pierdan el sentido físico. Y lo importante es esta de aquí, de donde hemos podido despejar la aceleración. Hemos redondeado a los decimales, los cálculos se han hecho al final, con lo cual el resultado es de los más exactos y espero que esto les sirva.